España tenía las esperanzas puestas en llegar al verano del 2011, al menos con algunos indicadores en verde que justificaran una esperanza en el futuro, unos indicios que devolvieran en parte la confianza y estimularan a dar más empleo a unos y a trabajar a todos. Sabíamos y sabemos que el proceso de recuperación será largo y lento, pero esperábamos esas señales que indicasen que estábamos subiendo y que nos acercábamos a la superficie. Las cosas no han sido así, hasta tal punto que las miradas han dejado por momentos de centrarse en la curva que más nos importa, la del empleo, para centrar toda la atención en una línea a la que antes nadie prestaba atención, el coste de la nueva deuda española en el exterior, que triplica al alemán hasta verse situado en tipos de interés superiores al 6%. Y no solo eso, esa línea ascendente que se está convirtiendo en un estoque que atraviesa el corazón de la economía española, que la desangra y la debilita. Todas las medidas que ustedes aprobaron en el Consejo de la Unión Europea, centradas sobre todo en Grecia, son también el recordatorio de lo que nos puede suceder si nos despeñamos por la misma senda que los helenos o si caemos en el tobogán por el que se han deslizado Irlanda o Portugal. Europa ha respirado porque al fin hubo un acuerdo in extremis y ante la catástrofe de una falta de acuerdo ha bastado con tapar de nuevo la sangría griega como para respirar tranquilos unos días, unas horas y decir: hemos ahuyentado la gran amenaza, seguimos a salvo. Pero los problemas siguen ahí, acechantes. Podríamos ser críticos con la Unión Europea, que ha ahuyentado una crisis generalizada de pagos en la zona euro, pero que no ha avanzado un milímetro en una mayor integración económica y fiscal que ponga de una vez a salvo a la vieja Europa. Pero al menos los líderes europeos han sido capaces de llegar a acuerdos. Por contra, ¿qué pueden ver los ciudadanos cuando miran a España? Pueden admirar el paisaje de la desunión, el enfrentamiento permanente, la criminalización de la política española, un periodo que verán los anales como uno de los desiertos de la historia española, en el que mucha más gente de la debida pasó dolor durante más años de lo debido porque gobierno y oposición no fueron capaces de ponerse de acuerdo en casi nada. Recordarán que unos hicieron tan poco y otros dejaron de hacer tanto. Recordarán que fueron los momentos de unos por otros la casa sin barrer. Recordarán los anales que la gran recesión fue peor y más larga porque se produjo la gran omisión, porque unos hicieron poco y otros dejaron de hacer, porque unos no quisieron mojarse y otros no se atrevieron a nadar sin el flotador de los grandes acuerdos, bien de los agentes sociales, bien de los partidos políticos. El señor Rodríguez Zapatero espera que la historia le reconozca que él evitó en mayo de 2010 la gran debacle que nos hubiera arrastrado al abismo. El señor Rajoy parece complacerse en que cualquier tiempo presente sea lo suficientemente malo como para que las penalidades que nos esperan en el futuro sean asumidas primero con alivio y, si él encabeza el Gobierno, sean al final valoradas con satisfacción. Pero el señor Zapatero no es consciente de que la historia no valora nunca futuribles que podían haber sido, y el señor Rajoy no cae en la cuenta de que sus omisiones de ayer y de hoy pueden ser la horca que le asfixia en el futuro y, lo que es peor, que ya está cortando la respiración de todo el país. Por mero cálculo electoral mutuo, el giro político emprendido en mayo de 2010 no logró, como el sentido común indica, hallar puntos de encuentro entre el PSOE y el PP. Puntos que fueran la palanca o la piedra angular de una nueva economía española más saneada, más eficiente y más justa. Su pecado de omisión les va a perseguir siempre y sería solo una cuestión de su conciencia personal, señor presidente y jefe de la oposición, si no estuviera afectando a tantos millones de españoles. Es triste pensar que este país vuelve a ser tierra de migración, como indican las últimas cifras. Millares de jóvenes españoles cualificados salen ya al exterior en busca de un futuro que aquí se les niega. Y esto no solo ocurre por culpa del Gobierno y la oposición. Hay una responsabilidad colectiva en la que se diluyen mejor las omisiones de todos los actores de este drama, que no solo son políticos. Durante los últimos años, España adelantó su consumo inmobiliario y vital, que hubiera correspondido a la próxima década, en la creencia de que los precios marcados por la especulación irían siempre por delante de los tipos de interés de su endeudamiento. Y ese flagrante error ha sido de las administraciones públicas y de la banca, pero no solo de ellas. La humana tendencia al lucro fácil
Alimentó una burbuja que al explotar ha reducido la financiación crediticia y la recaudación fiscal. Ha disparado el paro y empobrecido en más de un 20% a todos aquellos que solo tienen casas en propiedad y más a los que las soportan con una hipoteca. Ya ha dejado a este país muy atado de pies y manos con márgenes de maniobra estrechas. Si aplicamos una lógica solvente, incluso aunque los llamados mercados no presionaran sobre la deuda soberana, estaríamos obligados a una dieta de austeridad. Cuando la reacción se produjo en mayo de 2010 y Rodríguez Zapatero no tuvo otro remedio que tomar medidas desagradables y duras, ha sido el PP el que ha querido instalarse en el país de las mil maravillas, apuntándose a lo mejor de cada casa o recetario, prometiendo a la vez el saneamiento de las cuentas públicas y una bajada de impuestos que no será posible en años. Cuando el PSOE se cayó por fin del cuento de hadas con el que habitaba porque no le quedaba otro remedio, es el PP el que se instaló en la fantasía de recitar programas electorales permanentes en lugar de acciones de gobierno realista. Termino, señor presidente. Coalición Canaria seguirá en su actitud de tender puentes hacia acuerdos viables, aunque eso le cueste la constante crítica de los que apuestan por la confrontación permanente. No va a ser seguidismos irreflexivos ni a tragarse ruedas de molino, pero es plenamente consciente de que cuando todo el mundo habla de esfuerzo y sacrificio, no podemos convertir ese juego en pura retórica. Más allá de su complejidad técnica, lo mejor de los acuerdos del Consejo de la Unión Europea es el camino que nos muestran, la cohesión interna como el requisito necesario para hallar la salida del túnel. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora Oramas. Don Carlos Salvador.